Buenas noches a todos. Bueno, ya entramos en el mes de diciembre. Muy interesante. Este año ya prácticamente está en su final. Recordemos que esta puede ser una oportunidad para poder mirar básicamente los logros que hemos obtenido este año, un producto de nuestro esfuerzo, ¿no? O sea, de nuestra disciplina, etcétera, etcétera. Y pues a la misma vez nos preparamos para, o sea, el esfuerzo del año que viene. O sea, también cada año, o sea, o cada ciclo, ¿no? Nos da una oportunidad de renovar nuestros propósitos, ¿no? O sea, observar, reflexionar sobre lo bien que hicimos, lo bien que hemos hecho, etcétera, etcétera. Y hacernos el propósito entonces de superar los logros de este año con los logros que podemos nosotros tener en el próximo año. Cuando nosotros aprendemos a movernos en armonía, ¿no? Con los ciclos de la creación, que básicamente se pudiera también decir, ¿no? O sea, los ciclos de las leyes cósmicas, etcétera. Cuando aprendemos a movernos en esa sinfonía, ¿no? Entonces dejamos nosotros verdaderamente de, digamos, hacer tantas cosas que constantemente que van en contra, ¿no? O sea, de nuestro propio bienestar. Y en muy raras ocasiones, ¿no? O sea, no estamos hablando solamente de los logros materiales, ¿no? O sea, sino logros ya, digamos, en sí mismos, ¿no? O sea, en muy raras ocasiones llegamos a ver esos logros, ¿no? O sea, como individuos. Y eso es algo que hay que recalcarlo siempre, ¿no? O sea, quizás en cada una de las charlas, en cada una de nuestras meditaciones, con nosotros mismos tenemos que recalcar, ¿no? O sea, que tenemos que ver progreso, que tenemos que ver cambios, ¿no? O sea, que no podemos básicamente continuar, o sea, que si las cosas se dan de la misma manera, pues entonces está demostrando pues, de que nuestro esfuerzo o nuestro, nuestra disciplina o nuestra concentración en los cambios que estamos buscando, pues no están funcionando, obviamente, ¿no? Entonces, al final de año, obviamente, lo único que nosotros recomendamos, obviamente que hay muchas creencias a través de todas las culturas, etcétera, pero al final de año se sucede el solsticio del invierno, o sea, el solsticio del invierno aquí en el hemisferio norte, ¿no? O sea, y pues es un momento, ¿no? O sea, de nosotros renovar nuestros propósitos, básicamente. Es cuando el sol llega a la parte más baja, ¿no? O sea, con relación a la Tierra. Y entonces alrededor del 21 de diciembre, entonces es cuando el sol comienza básicamente su regreso hacia la cúspide, ¿no? O sea, en el solsticio de verano, que como hablamos aquí del hemisferio norte, ¿no? ¿Qué sucede? Entonces, así como el sol comienza a subir, entonces nosotros, pues nuestros propósitos pueden comenzar a recibir la misma fuerza del sol. Recordemos que todo lo que estamos nosotros queriendo hacer constantemente, cuando hablamos de qué es el trabajo que tenemos que hacer, pues qué es lo que verdaderamente tenemos que hacer, entonces tenemos que movernos desde desde las dimensiones más bajas, de las dimensiones inferiores, comenzar verdaderamente a subir, ¿no? O sea, lo podemos llamar entrar en una octava superior o subir, escalar, etcétera, etcétera. Entonces, diariamente tenemos que recordar que nuestro trabajo es subir, ya, subir, escalar, etcétera. Y básicamente, pues, se podemos entender como regresar a casa, ¿no? En algún momento determinado puede entrar en nosotros verdaderamente esa necesidad de volver a casa, ¿no? O sea, donde nosotros, pues, básicamente, pues, allí podremos entonces unificarnos, llegar a alcanzar esa unidad que estamos tanto anhelando, ¿no? Entonces, al final de año, pues, hacemos una especie de compromiso con nosotros mismos de comenzar un nuevo esfuerzo. Lo más bello del ser humano, lo único que el ser humano verdaderamente tiene en esencia, ¿no? O sea, es la capacidad de renovarse a sí mismo.
No importa qué edad uno tenga, no importa qué fracasos uno tenga, no importa qué errores uno haya cometido, no importa. O sea, pero si el ser humano, el hombre o la mujer, toman la decisión de renovarse, o sea, de comenzar, ¿verdad? O sea, entonces, cada día es una oportunidad. Entonces, hoy, por ejemplo, es la oportunidad de comenzar algo nuevo. Si nosotros no tenemos esa actitud con relación a nuestra propia vida, a nuestros propios esfuerzos, ¿no? O sea, entonces, obviamente, pues, nos quedamos atascados, ¿no? O sea, y vemos cómo nos podemos quedar atascados en una vida X. Punto. Y ahí estamos, o sea, estamos atrapados por nuestra propia vida y esa propia vida la hemos creado nosotros, ¿no? O sea, son nuestras acciones, son nuestros deseos, son nuestras frustraciones. Entonces es una cárcel, o sea, básicamente lo que creamos, o sea, entonces, claro, hay un dicho que dice, por ejemplo, que más vale con malo conocido que bueno por conocer. No sé si sea común en toda Latinoamérica, pero más vale malo conocido que bueno por conocer. Entonces dice, bueno, esta es mi vida y bueno, y así es, ¿no? O sea, entonces nos conformamos con una vida que no da satisfacción, que no da alegría, que no tiene celebración, que no tiene, etcétera, etcétera, que carece de muchas cualidades y simplemente nos conformamos en muchas ocasiones con una cárcel, ¿no? O sea, de vida, básicamente. Entonces, tenemos que entender, ¿no? O sea, que nuestro potencial es, o sea, cuando ya despertamos en nosotros esa parte de nuestro ser, porque es parte de nosotros, o sea, cuando entonces ya, cuando hablamos nosotros de recobrar la niñez, cuando estamos de recobrar esa novedad, ese deseo de aprender, ese deseo de experimentar, ¿cuándo en la vida nosotros debemos de abandonar eso? ¿Cuándo debemos de olvidarnos de que hoy hay algo nuevo que experimentar, que hay algo nuevo que hacer, hay algo fantástico que crear? Obviamente que desafortunadamente sucede a muy temprana edad en nosotros, los seres de este planeta. O sea, se nos olvida eso y empezamos nosotros a adquirir esta, estas, como en las tumbas, ¿no? O sea, creamos unos mausoleos muy bien decorados, ¿no? O sea, con mármol, muy finos, o sea, podemos generar personalidades muy bien definidas, o sea, que parecieran ser muy eh, brillantes de muchas maneras, pero simplemente son una tumba para muchos de nosotros en esencia. Entonces no hay vida, no hay celebración, no hay amor. O sea, ¿qué es el amor? O sea, el amor es la capacidad de sentir alegría, la capacidad de sentirnos inspirados, ¿no? O sea, la capacidad de resolver problemas, la capacidad de relacionarnos con los demás, la capacidad de entender, o sea, qué debemos de hacer con todo, o sea, lo que nos sucede diariamente. Entonces, pues no será, no podría ser una vida aburrida donde no haya aventura, por ejemplo, donde no haya celebración, donde no haya descubrimiento, ¿no? O sea, entonces, pues tenemos que tener muchos planes, tenemos que tener muchas metas, claro, con nosotros mismos. O sea, no solamente las metas económicas, las metas de ir a vacaciones a tal lugar, etcétera. Pues sí, eso está muy bien. Pero con nosotros mismos necesitamos tener metas, superar esto, superar lo otro. Y no importa si no alcanzamos esa famosa iluminación o ese grado de maestría que tanto nosotros pues, leemos sobre esas cosas, no importa. En el crecimiento interior tiene más valor el logro de transformarse a sí mismo que lograr muchas de esas cosas. Cuando uno puede, si en algún día nosotros llegamos a lograr algo espiritual, no es verdaderamente ese logro el que verdaderamente interesa o nos va a hacer sentir bien, es el hecho de que hemos hecho algo con nosotros. ¿Eh? Hemos hecho algo con nuestra energía, con nuestras capacidades, con nuestra voluntad. Insistimos, 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 ¿no? O sea, que necesitamos no perder la memoria, que no necesitamos perder la salud, que no necesitamos perder el ánimo, que no necesitamos perder nada, que no debemos de perder nada, que toda la vida es simplemente una
una forma de cultivarnos, ¿no? O sea, no podemos perder el ánimo, no podemos perder la esperanza, no podemos perder el entusiasmo. O sea, cuando comenzamos nosotros a meditar generalmente, o entramos en una vida nueva, pues tenemos mucho entusiasmo, ¿no? Y ese entusiasmo lentamente se va perdiendo, se va perdiendo. Y entonces llega un momento entonces que la meditación entonces ya no nos inspira, nos aburre, o no sé, hacer un trabajo de autoobservación, entonces ya al principio estamos animados y esto y lo otro, y después ya entonces comenzamos a perder el ánimo y el entusiasmo. Y eso se aplica para todo, ¿no? O sea, con las parejas, entonces al principio estamos muy entusiasmados con la pareja, en una situación, etcétera, etcétera. Y lentamente entonces comienza de nuevo, ¿no? O sea, este monstruo o sea, de perder el entusiasmo comienza a aparecer. Y siempre le creemos, ¿no? O sea, siempre caemos en ese error hasta que llega un día donde entonces, pues muy desafortunadamente podemos nosotros llegar a perder, o sea, el sentido correcto de por qué estamos aquí. Y entonces ya vegetamos simplemente. Entonces ya no contribuimos, o sea, a la vida, no contribuimos al crecimiento de los seres que nos rodean, ya no contribuimos en ningún lugar. Y este planeta se caracteriza por eso, o sea, nadie quiere contribuir, ¿no? O sea, hemos hablado muchas veces, ¿no? O sea, de ese aspecto. Entonces, uno de los elementos importantísimos, ¿no? O sea, que podemos nosotros retomar, rescatar, o sea, revivir, ¿no? O sea, en este nuevo año que viene para nosotros, es el de nosotros ser de beneficio para los demás. Aprender verdaderamente qué es lo que nosotros conocemos como el bodhicitta, esa compasión, ¿no? O sea, que nace de esa luz que llevamos dentro, ¿no? O sea, lo que nosotros conocemos como el Cristo en nosotros, el Cristo que está latente en cada uno de nuestros átomos, ¿no? Hoy estamos hablando de la energía atómica. Uh, cada uno de nuestros átomos es inteligente y vemos el poder que tiene un solo átomo, ¿no? O sea, vemos como Einstein descubrió que cuando dividía un átomo generaba toda una reacción en cadena. Un solo átomo genera una reacción externa terrible, ¿no? O sea, desafortunadamente, pues negativa, ¿no? O sea, pues, porque pues, esa es la triste realidad. Pero nosotros estamos trabajando con la misma energía atómica. Nosotros debemos de aprender a reconocer y a ver que en nuestros átomos está todo el potencial. Un solo átomo nada más. Y nuestros átomos son inteligentes. Entonces alguien me preguntaba, o alguien nos preguntaba, que bueno, tiene uno la enseñanza, tiene uno las técnicas, y sin embargo, pues, o sea, no siente que está haciendo nada. Obviamente, pero ¿por qué? Porque no meditamos, porque no contemplamos nuestra propia energía creadora, o sea, nuestra energía creadora es inteligente. Entonces, creemos que la energía creadora o la energía sexual va simplemente a funcionar porque sí, o sea, ¿no? Tenemos que generar una relación con nuestra energía creadora que en esencia es nuestra divina madre. O sea, pero claro, esa lógica de nuestra mente, no conectar energía creadora, la divina madre, etcétera, etcétera, pues nos cuesta mucho trabajo. O sea, creemos que las cosas son A o B o blanco o negro, ¿no? Pero cuando nosotros comenzamos a reconocer en nosotros a través de la meditación, necesitamos hacer retiros intensos donde entonces exploramos básicamente con mucha autoobservación, mucho trabajo en sí mismos, ¿no? O sea, cómo funciona esa energía atómica dentro de nosotros, qué es lo que representa. Entonces va a llegar un momento donde cada instante estamos recordando nuestra energía creadora. Y esa energía creadora, al nosotros irla recordando cada día más, entonces obviamente que pues se comienzan a dar ciertos procesos, ¿no? O sea, de revitalización, ¿no? O sea, de despertar, etcétera. Y entonces esa energía atómica se despierta. Y esa energía atómica puede suceder exactamente lo mismo, así como vemos una bomba atómica explotando en la tierra, en el exterior. Si nosotros simplemente meditamos y entonces nos concentramos en reconocer nuestra propia energía atómica creadora, una misma explosión se da dentro. Las explosiones son exactamente iguales.
porque esos átomos obviamente que tienen esa capacidad, pero cuando con nuestra conciencia, con nuestra atención, nosotros comenzamos a cultivar nuestra energía creadora. Y obviamente que entonces se convierte, sellamos básicamente esas puertas para que no se pierda más la energía creadora, ¿no? Entonces obviamente se comienza a generar una presión intensa. Esa presión intensa puede representar muchas transformaciones, ¿no? O sea, en nuestro mundo interior. Pues vemos cómo el ser humano, o sea, tiene todo este potencial, ¿no? O sea, y sin embargo, a pesar de que, pues, o sea, la humanidad, todos tenemos las mismas capacidades, podemos llegar a pensar que no tenemos fuerza, que no tenemos la capacidad, que no tenemos la visión, etcétera. No, todos tenemos, todos partimos desde el mismo principio. Se nos da un 3% de conciencia, o sea, perfecto. Ese 3% de conciencia nos da a nosotros todas las pautas. Ese 3% de conciencia tiene toda la sabiduría para guiarnos, ¿no? O sea, y eventualmente rescatar el otro 97% de conciencia. Pero no creemos, o sea, el escepticismo, etcétera, etcétera, y obviamente que pues muchos otros elementos, pero no creemos que tenemos la fuerza suficiente. Si antes de que Einstein hubiera descubierto esa reacción atómica en el mundo, pues nadie lo hubiera creído. Ya después de que él la descubrió, ahora sí creemos. Lo mismo sucede en el mundo interior. La diferencia entre el mundo exterior y el mundo interior es que en el mundo interior nos toca darle atención para poder descubrir lo que esa energía atómica representa. Y esa atención se da a través del trabajo interior, la autoobservación, pues todos los elementos, la autoobservación, entonces estamos hablando entonces de la cultivación de nuestra energía creadora, crear una relación con nuestra energía creadora sexual, o sea, a través de la sublimación, a través de la transmutación, dependiendo de la condición que nos encontremos. Entonces vamos aprendiendo, vamos viendo a través de nuestra propia experiencia los beneficios de reconocer, de cultivar, de transformar, etcétera, etcétera, de transmutar. Y entonces llega un momento que, o sea, obviamente que, pues ya, entonces con nuestra propia experiencia, ya nos damos cuenta cómo funciona, qué es lo que es, a dónde va, qué necesitamos hacer, cuáles son los obstáculos, qué es lo que nos lleva a nosotros a mantenernos a veces sí y a veces no. Entonces comenzamos a descubrir muchas cosas, ¿no? O sea, nuestra energía creadora sexual. Entonces, este elemento atómico, o sea, pues es muy importante. Entonces, vemos que en el mundo, si queremos adquirir conocimiento, necesitamos hacer muchas cosas. Hay que prestar atención a esto. Si nosotros queremos adquirir conocimiento, tenemos que hacer muchas cosas. Pero si queremos adquirir sabiduría, necesitamos dejar de hacer muchas cosas. Entonces, hay una gran diferencia. A nosotros nos encanta hacer muchas cosas, ¿sí? Y adquirimos conocimiento, información, etcétera. Pero si queremos sabiduría, necesitamos dejar de hacer todas esas cosas. No estamos hablando de vegetar, no estamos hablando de volvernos, digamos, irresponsables, ¿no? Nada, al contrario. Necesitamos dejar de invertir nuestra energía, nuestros esfuerzos en cosas absurdas. En nada que no esté relacionado con la autorrealización. Podemos preguntarnos, o sea, ¿qué es la autorrealización? ¿Cuáles son los elementos de la autorrealización? Bueno, la autoobservación, ¿cierto? Entonces, la meditación, el servicio a los demás, o sea, el estudio sobre nuestra psicología, o sea, desarrollar, entonces hablamos de desarrollar nuestras propias virtudes. Entonces, ¿qué virtudes, qué cualidades estamos nosotros flojos? La disciplina, o sea, la concentración, etcétera, etcétera. Entonces uno dice, bueno, necesito desarrollarlo. Una cualidad puede tomar 20 años en desarrollar, una sola cualidad, o sea, en fortalecerla. Pero nos damos cuenta de que si nos observamos, entonces vamos a darnos cuenta, entonces, cuál va a ser el procedimiento, ¿no? O sea, qué necesitamos hacer. Y cada uno de nosotros, recordemos esto que es muy importante, cada uno de nosotros, de la misma manera que se caracteriza por ciertos errores,
Cada uno de nosotros comete los errores en la vida que están relacionados, ya sabemos, ¿no? O sea, con nuestra psicología. Son los errores que nos caracterizan a cada uno de nosotros, unos por ambición, otros por pereza, etc. Pero también cada uno de nosotros se caracteriza por ciertas virtudes que no están totalmente desarrolladas, pero que están presentes. Entonces uno, así como observa sus defectos, tiene que también tratar de reconocer cuáles son las virtudes que hay en uno, que de alguna manera en algún momento ha dado la cara por nosotros, ¿no? Que nuestras virtudes son las que nos salvan, las que nos protegen, las que nos llevan a hacer cosas buenas en la vida. Entonces, no hay duda que errores completamente están ahí, pero también las virtudes están ahí. Obviamente que las virtudes desafortunadamente pues no reciben tanta atención. Y si reconocemos cuál es, por ejemplo, ¿no? O sea, nuestra virtud principal que nosotros creemos que tenemos, ¿no? Si uno cree que tiene una virtud, entonces hay que practicar esa virtud. ¿Cuál es la virtud que yo reconozco que me ha ayudado en mi vida? La generosidad, la paciencia, la dedicación, etcétera. Entonces uno dice, bueno, por ahí entonces voy a comenzar. Y comenzamos entonces a crear espacios, comenzamos a crear una vida donde esa cualidad es la que dirige el esfuerzo. Esa cualidad es la que nos da a nosotros la pauta. Cuando uno hace algo que sabe que lo puede hacer bien a través de esa cualidad, entonces las otras cualidades se inspiran dentro de nosotros a seguir. Lo mismo que si uno se deja llevar por una debilidad, por un mal hábito, por una esto, pues los otros defectos también siguen detrás. Es la misma dinámica. Entonces, tenemos que aprender a tener este balance, ¿no? O sea, entonces, ya vemos lo importante que es que nosotros pues, tengamos una correcta definición en lo que queremos lograr con nosotros mismos. No estamos, las cosas del mundo no tenemos que ni siquiera preocuparnos porque de todas maneras nos toca hacer las cosas del mundo. No tenemos alternativa, hay que salir, hay que comprar, hay que ir al mercado, hay que lavar la ropa, hay que comer. Las cosas del mundo nunca las vamos a parar, nunca van a terminar. Entonces, el estar uno preocupado por las cosas del mundo pues no tiene sentido porque queramos o no tenemos que hacerlo. Pero las cosas del ser son diferentes. Esas sí tenemos que recordarlas. Y si no las recordamos, entonces nunca las vamos entonces nosotros a poder poner en práctica, ¿no? Entonces, ese propósito, ¿no? O sea, entonces cuando ya entonces decimos, bueno, sí, tengo ciertas cualidades, las voy a poner a trabajar. Las pone a trabajar para su propio beneficio, en el sentido de que entonces para su progreso, en su crecimiento interior. Entonces, muchas personas utilizan sus cualidades para triunfar en el mundo y está muy bien, todo eso está muy bien. A nosotros nos interesa que las cualidades que hay en nosotros, que todavía de alguna manera están latentes, están vivas de alguna forma, que no las hemos destruido, etcétera, pues entonces trabajen. Los defectos trabajan incesantemente. Los defectos no descansan. Y los defectos son inteligentes y nos llevan y nos traen y nos meten en problemas y nos sacan aquí, nos meten allá. Los defectos saben. Nuestra psicología misma nos lleva y nos trae. Lo mismo sucede con nuestras virtudes, ¿no? O sea, nuestras virtudes también pueden trabajar. La diferencia entre el defecto y la virtud es la siguiente, que el defecto lo hace queramos o no. La virtud espera a que nosotros le demos la atención para ella trabajar. Si nosotros no le damos atención a la virtud no va a dar la cara por nosotros. Ahí está la diferencia. Entonces, a veces queremos que nuestras virtudes o nuestro ser de signos de vitalidad en nuestra vida, pero si no le damos atención, pues no se va a manifestar. Lo único que necesitamos es darle atención. Pues nuestra vida, eventualmente, pues vamos a entender la necesidad de que se convierta en un proceso continuo de las 24 horas, ¿no? O sea, donde entonces ya la autorrealización sea nuestro verdadero propósito. Cuando hablamos de autorrealización,
está muy bien. O sea, no tenemos que sentirnos de que vamos a olvidarnos del mundo, que entonces que vamos a dejar la familia o que para nada. O sea, tenemos una idea equivocada de lo que es la autorrealización, ¿no? O sea, la autorrealización significa que vamos caminando nuestro diario vivir y estamos siempre haciendo lo mejor, con paso a paso. Entonces, si hoy estamos con alguien, hacemos lo mejor con esa persona. Y diariamente, de momento en momento. Entonces, nunca vamos nosotros a abandonar ni a dejar nada incompleto, porque cada paso que vamos dando lo vamos recordando que es parte de nuestra autorrealización. Ahora, que ya entonces le añadimos, o sea, elementos más profundos o mucho más importantes, pues claro, entonces ya tenemos que aprender a manejar, pues entonces, más aspectos, no sea, simultáneamente. Pero la conciencia, nuestra conciencia tiene esa capacidad. Mira. Para la conciencia no hay límites. Es que nosotros, todas estas ideas y conceptos y creencias y frustraciones, ¿no? O sea, cuando uno, por ejemplo, recuerda el pasado es porque tiene algún tipo de frustración, es porque tiene algún tipo de resentimiento. Si uno no tuviera resentimientos o frustraciones, ¿qué necesidad habría de recordar el pasado? Entonces, vemos que el pasado nos atrapa. ¿Por qué? No porque sea algo sólido allá, sino porque tenemos o resentimientos, frustraciones, etcétera. Entonces, estamos siempre recordando a través de, eso- de esas formas pues, el pasado y entonces quedamos atrapados en el pasado. Entonces, la vida es eso, ¿no? La vida es básicamente un increíble viaje que podemos nosotros eh, eh, caminar, ¿no? O sea, conscientemente hasta que entonces comenzamos verdaderamente a sentir la alegría de estar vivos, ¿no? O sea, de hacer el trabajo. A veces la palabra trabajo pues puede crear no sé, ciertas ondas dentro de nosotros, pero en realidad no es trabajo, ¿no? O sea, es simplemente se convierte en nuestra razón de ser. Y ese entrenamiento que estamos nosotros logrando voluntariamente, nosotros, no hay un apoyo externo. No va a haber nadie en el mundo verdaderamente que esté dispuesto a apoyarnos 100% para ese trabajo. No lo hay. Porque ese es un trabajo muy difícil, es muy diferente. Entonces, esa decisión de nosotros autorrealizarnos tiene que venir totalmente desde dentro de nosotros. Nadie nos puede dar la inspiración, nadie nos puede ayudar. Si nosotros no meditamos, si nosotros no nos damos cuenta que ese es el propósito más elevado, o sea, que podemos nosotros tener, la sociedad, ni el país, ni la cultura, nada, ni las escuelas, ni las universidades, nada, absolutamente nada está diseñado para darnos ese apoyo. Y vemos que entonces inclusive entra la familia no está diseñada para darnos ese apoyo. Los amigos no están para darnos ese apoyo de autorrealizar, etcétera. Las relaciones, así parecieran que son, no están diseñadas, a menos de que uno ya esté que tenga que ya muy consciente, esté trabajando, o sea, que ya entonces esté dispuesto a no desperdiciar un segundo. Una relación que esté verdaderamente interesada en el trabajo de la autorrealización, no se desperdiciaría un solo segundo. Y eso es muy difícil. O sea, porque no, siempre hay cosas que uno quiere hacer, que alguien quiere ir para acá, que alguien otra. Las relaciones son muy importantes, ¿no? Entonces, el día que nosotros entendamos, ¿no? O sea, que podamos nosotros verdaderamente poner en práctica, ¿no? O sea, el trabajo de tal forma, entonces vamos a encontrar métodos, vamos a encontrar soluciones para lograr llegar a ese punto donde toda nuestra vida esté dedicada. O sea, este momento puede estar dedicado, o sea, el momento siguiente está dedicado. O sea, y entonces, claro, llegará un momento donde todo se transforma, entonces vendrán pues, inspiraciones muy importantes. O sea, qué negocios tenemos que hacer, qué trabajos debemos de tomar para que nos apoyen, ¿no? O sea, qué relaciones debemos de cultivar, qué relaciones debemos de soltar, etcétera, etcétera. Entonces, vemos que, o sea, el trabajo de la autorización, pues obviamente es la esencia de la vida, ¿no? Entonces,
este año, por ejemplo, el 2021 ha sido extraordinario. Yo creo que si una persona medita este año, se ha meditado este año, puede verdaderamente haber logrado muchas realizaciones, o sea, porque ha tenido mucho tiempo. O sea, quizás muchas personas estén sufriendo porque no han podido salir, porque no han querido hacer, etcétera, etcétera. Pero cuando se medita, al contrario, o sea, ya entonces ya uno no tiene esa ansiedad de que, no sé, tiene que ir a algún lugar o que, etcétera, ya todo se hace desde la casa. O sea, entonces pues se ha podido aprovechar para muchas personas, ¿no? O sea, pero no sucede muy a menudo. O sea, no se da, a pesar de que tenemos todo el tiempo del mundo, toda la fuerza del mundo, todos los recursos del mundo, y hasta cuando estamos en la situación ya básicamente muy, no sé, muy bien aspectados, o sea, para hacer algún tipo de trabajo, no aprovechamos el tiempo. Entonces, obviamente, porque no entendemos, o sea, entonces el trabajo nuestro es también de llevar el mensaje, ¿no? O sea, no solamente un mensaje de adoptar una enseñanza o de adoptar una doctrina o de adoptar una filosofía, no, es la práctica, o sea, la práctica en la vida diaria. Entonces tenemos que mirar nuestro cuerpo, ¿no? O sea, luchamos mucho, entonces nosotros tenemos, pues obviamente, pues una gran cantidad de elementos. Cada frase de las enseñanzas, cada página, cada meditación, cada retiro, cada práctica que hacemos, nosotros tenemos constante, o sea, no hay un día que no estemos practicando. Y si nadie llega, no importa, uno sigue practicando y a veces llegan dos, a veces llegan 10, a veces, etcétera, etcétera. Entonces, la práctica nunca debe de terminar. No hay necesidad de parar la práctica. Cuando ya entendemos lo importante que es la práctica, entonces, pues, esa práctica que tenemos, entonces se va destilando, va llegando al diario vivir. Entonces ya si vamos nosotros caminando por la calle, estamos practicando. Si estamos en el supermercado, estamos practicando. Entonces ya la práctica se va manifestando, ¿no? O sea, en nuestra vida diaria. Y entonces no hay nada más extraordinario que uno ser un practicante, nada más. De momento en momento, instante en instante. Al principio uno cree que es algo muy difícil, que es un edificio muy grande que uno tiene que hacer, pero con práctica, por eso se llama práctica. La práctica es práctica. Si uno para hacer una práctica ya supiera lo que tiene que hacer, pues no se llamaría práctica. Entonces uno toda la vida tiene que practicar. Entonces hablamos, por ejemplo, conocemos muchas personas, o sea, a través de la vida, uno lo hemos hablado anteriormente, ¿no? O sea, nosotros aquí llegan las personas, todas las personas que llegan a trabajar con nosotros a través de los años, no se saben sentar a meditar. Es algo extraordinario de los grupos, etcétera, de todas partes, personas que hacen yoga no se saben sentar a meditar, personas que hacen esto, o sea, religiosas, etcétera, nadie sabe sentarse a meditar. Entonces, una de las exigencias que nosotros tenemos es aprender a sentarnos, a tener un cuerpo que se puede sentar, simplemente. Ya no estamos hablando cómo, ¿no? Simplemente aprender a sentarnos. Y cuando ya uno se puede sentar, entonces ya puede entonces aprender a hacer otras cosas. ¿Ya? Porque ahí está el principio, eso es práctica. A veces queremos llenarnos la mente de ideas y de cosas y de secretos, queremos que nos den la clave mágica para hacer cambiar esto, para hacer lo otro, y no nos sabemos sentar. Después de que ya nos sabemos sentar, entonces, bueno, entonces, ahora guardar silencio. Era guardar silencio. Entonces, no solamente el silencio de la boca, el silencio exterior, sino guardar silencio interior, aprender lo que es el silencio interior. Y para aprender lo que es el silencio interior necesitamos aprender a escuchar. No sabemos escuchar. No nos gusta escuchar. Entonces nos pueden estar diciendo algo, estamos escuchando algo y la mente está hablando de muchas cosas, etc. Entonces vemos que si uno quiere progresar en su práctica, necesita tener un orden. No podemos lograr el propósito si nosotros no comenzamos desde abajo, desde el cojín. Y ahí entonces ya en esa tierra fértil, entonces nos sabremos sentar, entonces ya aprenderemos a concentrarnos, aprenderemos a ver, entonces, y solamente esos aspectos muy básicos, la mayoría de nosotros no los hace, no los puede hacer todavía.
Mucho menos hablar, por ejemplo, de cosas que, no sé, que son, no sé, van más allá de nuestro, ni siquiera nuestra capacidad mental. Entonces, la práctica es eso, aprender a sentarse, aprender a concentrarse, tener una disciplina en la práctica. Entonces, no es que me duele las rodillas, que me duele la espalda. Eso no es una excusa. Si le duele a uno la rodilla porque no es flexible, pues hágase flexible, estírese un poco. Entonces, tiene que estirarse para poderse sentar. No es que la silla es muy dura, me siento en el sofá y me quedo dormido. Bueno, pues entonces aprendan a sentarse en otra cosa. Entonces vemos que tenemos muchos elementos, o sea, que la práctica es la práctica. Y ya entonces viene cuando ya logramos nosotros, o sea, mirarnos a través de nuestros propios hábitos, de nuestras propias costumbres, entonces ya viene el proceso de la autoobservación. Necesitamos ayuda, o sea, ¿cómo nos autoobservamos? ¿Qué es autoobservarse? ¿Qué es verse a sí mismo, etcétera? Entonces viene un trabajo, entonces hay que pasar por el proceso entonces, de entender lo que es la autoobservación, hasta que uno logre ver su mundo interior. La autoobservación, uno comienza por la parte superficial, por la parte física. Estoy caminando, estoy sentado, estoy aquí, estoy allá, estoy rodeado de personas, etcétera, lo que sea. Eso es superficial, eso no es autoobservación. Cuando nosotros ya logramos ver el mundo interior por primera vez, wow, y ya lo más seguro es que uno se asuste en el comienzo. Comienza a ver los pensamientos, esa ira y esas frustraciones y esa, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, y depende de lo que aparezca, ¿no? Entonces, comienza uno a ver básicamente el caos en que uno se encuentra y superar el shock de verse a sí mismo, ¿no? Superarlo. Todos tenemos una idea tan bella y tan hermosa de que lo que creemos que somos. Todos somos ángeles, angelitos ya que solamente nos van a dar las llaves del cielo cuando nos morimos. Estos, o sea, ¿por qué? Porque esa es la idea que todos tenemos. La realidad es totalmente diferente, totalmente diferente. Pero bueno, si no lo podemos ver, pues podemos seguir con esa idea. Pero ninguno de nosotros es un angelito. Para nada. Dentro de nosotros hay, o sea, cuando por ejemplo vemos esos barrios, por ejemplo, de donde hay inseguridad, hay drogadicción, hay peligros, etcétera. Entre nosotros tenemos todo eso entre nosotros y están bien poblados. Y no solamente están ahí, sino que nosotros vivimos ahí. Nosotros vivimos entre los delincuentes, somos expertos mentirosos, somos expertos adúlteros, somos expertos fornicarios, somos expertos tramposos, somos expertos traidores. Lo hemos perfeccionado a través de muchas, muchas, muchas vidas. Claro, entonces cuando de pronto nos sentamos a meditar, creemos que somos buenas personas, que somos amables, que estamos muy avanzados, etcétera. Inmediatamente, pues eso nos demuestra que no nos hemos nunca observado. Entonces, si nosotros nos observáramos, verdaderamente, si nos autoobserváramos, no hablaríamos tanto. No habría necesidad, porque entonces cualquier cosa que nosotros digamos, entonces va a representar pues algo muy trascendental, o sea, va a mostrar algo de nosotros. Entonces, uno debe de tomarse ciertos, o sea, uno tiene que tener ciertos parámetros en su vida, pero uno tiene que ser muy honesto consigo mismo. O sea, nosotros todos tenemos que aprender a ser honestos primero con nosotros mismos. Uno solamente debería de hablar lo que uno experimenta. Nada más. Si es así, nunca nosotros podrían pasar mucho tiempo para nosotros llegar a decir algo sobre cualquier cosa, ni de política, ni de fútbol, ni de los deportes, ni de la sociedad, ¿no? ¿Qué sabe uno? Entonces, si uno verdaderamente lo ha experimentado, si uno lo ha verificado directamente, entonces quizás uno tenga la posibilidad de hablar sobre algo, o sea, pero nosotros obviamente que estamos muy lejos de hablar de cualquier cosa, entonces tenemos que ser muy exigentes con nosotros. Entonces, obviamente que en el mundo exterior, pues obviamente que en el mundo en que vivimos, pues no hay mucha trascendencia en eso. Uno puede hablar muchas cosas, etcétera. El mundo exterior no representa nada. El problema es de que si nosotros no generamos esa claridad con relación
a cómo nosotros nos expresamos sobre la realidad. ¿Ya? Entonces, en el mundo interior, esos son obstáculos. Eso va a ser un obstáculo para nosotros poder tener la puerta abierta para que se nos dé en algún momento el conocimiento que necesitamos. Si nosotros no somos honestos con nosotros mismos, es lo primero que nos hace, nos crea los obstáculos. Entonces, los obstáculos no son de nadie, no es una persona que no nos deje progresar, no es la situación de trabajo que no nos deja progresar, nunca es a nada externo, somos nosotros mismos. Entonces, si nosotros comprendiéramos la necesidad de observarnos, o sea, y de vernos verdaderamente, entonces en ese momento reconoceríamos que somos muy buenos ladrones, que somos muy buenos mentirosos, etcétera, etcétera. Entonces en ese momento, pues, bueno, tengo que hacer más trabajo en mí mismo, tengo que hacer cosas mejores, entonces sé que soy mezquino, o sea, que cuando tengo dinero me hago el loco, cuando entonces puedo hacer algo por alguien, me doy la vuelta y hago que no es conmigo. Vemos que tenemos muchos elementos que no trabajamos. Ahora, para nosotros lograr el despertar de esa energía atómica, nos toca dejar de hacernos los locos, de dejar de hacer que no es con nosotros, etcétera, etcétera. Y entonces vemos que ahí sí vienen cambios muy importantes. Ahora nos vamos a animar a hacer cambios muy trascendentales, porque el compromiso no es con el mundo, o sea, el compromiso es con nuestro ser, con nosotros mismos, dentro de nosotros está ese compromiso. Entonces ahí es donde viene la diferencia. Entonces cuando nosotros comprendemos la necesidad de hacer algo para nuestro propio progreso, entonces no hay nada que nos pueda detener. Vemos como ahí sí aparece la verdadera voluntad, ¿no? Entonces, claro, estamos resentidos, entonces no queremos hacer muchas cosas porque alguien nos hizo daño. Entonces tenemos muchos conflictos dentro de nosotros. Pero con más autoobservación nos vamos a dar cuenta que no, o sea, eso hay que soltar. O sea, son solamente ideas, son solamente, o sea, sentimientos atrapados, o sea, impresiones, etcétera, que necesitamos resolver y nada más. Vemos que esa energía atómica responde, ¿no? O sea, a esa capacidad de nosotros ver correctamente nuestro mundo interior. Ahora, cuando nosotros logramos ver nuestro mundo interior, solamente con la autoobservación vamos a llegar a una comprensión. Entre más nos observamos, vamos a llegar a comprender. Si tenemos la paciencia, si no nos da miedo, si no nos da ira a vernos nosotros mismos, si no nos da frustración, si no caemos en esa actitud de soy un idiota, es que yo no sirvo para nada, es que a mí nadie me quiere, si no caemos en esa autocompasión, etcétera. Entonces, si nosotros logramos observarnos, entonces lentamente vamos a llegar a ciertas comprensiones. En el principio pueden parecer muy pequeñas, pero esas comprensiones abrirán la puerta a grandes comprensiones eventualmente. En ese trabajo de autoobservación, entonces vamos a ir desarrollando una mejor capacidad de ver quiénes somos. O sea, y la comprensión va entrando lentamente. Y si mantenemos el entusiasmo, y vendrán entonces las cosas de la vida, y vendrá la Navidad, y entonces ya uno no tiene tiempo para observarse porque tiene que hacer lo otro, etcétera. Y vienen todas estas cosas que parecerían muy importantes, ¿no? Y si uno se olvida que tiene que mantener pues esa continuidad en su observación, pues entonces nunca llega a hacer nada. Eso sucede entonces el 1 de enero y el 2 de enero y el 6 de enero y el 20 de enero y en febrero y en marzo, en abril. Siempre está apareciendo algo que nos roba la atención, ¿no? O sea, de mantener la continuidad de nuestra observación. Y si no es un día de esos libres, si no es la familia, si no es la pareja, si no es entonces el trabajo, si no es entonces el automóvil, si no entonces es el vecino. Entonces siempre habrá algo que nos va a querer robar la atención, ¿no? O sea, de mirar nuestro mundo interior. O sea, a través de esa autoobservación vamos generando comprensiones. Una vez que ya comenzamos a encontrar el sabor de la comprensión, ya entonces, ¿qué más podemos pedir? Ya, nosotros todos estamos sintiendo en este momento un sabor de sí mismos. O estamos a gusto o estamos en disgusto con nosotros. Hay un sabor que llevamos dentro constantemente. Ese sabor puede ser el sabor de, o sea, un trabajo bien hecho, de una experiencia maravillosa, de un esfuerzo correcto, de una disciplina correcta. Ese sabor queda.
Si el sabor es el de, bueno, me voy o esta noche me voy a acostar temprano porque ya no resisto más esto, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que observar qué tipo de sabor hay en nosotros, o sea, diariamente. Hasta que, no sea, con esa autoobservación, con esa comprensión, llegamos verdaderamente a encontrar el sabor de la comprensión, comprender quiénes somos, cómo funcionamos, etcétera. Lograr ese balance, ¿no? O sea, eh, imaginemos, por ejemplo, o sea, en los años 1900, al principio en 1905, en 1910, apareció la enseñanza del cuarto camino. O sea, el cuarto camino fue como la apertura, ¿no? O sea, todas estas cosas que estamos nosotros estudiando. Siempre ha existido. El cuarto camino simplemente representa el balance en la vida, ser hombres balanceados, ser hombres, mujeres balanceados en todo el sentido de la palabra, entender nuestro funcionamiento. Ese es el comienzo. El comienzo es simplemente encontrar un balance, saber utilizar nuestras fuerzas, saber utilizar nuestras energías, entender, o sea, qué gastamos aquí, qué estamos gastando allá, por qué gastamos en esto, por qué gastamos en lo otro, por qué no tenemos energía para esto, por qué no tenemos en otro. Entonces, todo comienza con el balance. Cuando uno se sienta a meditar, uno tiene que estar consciente del balance. La columna tiene que estar recta. O sea, si no hay balance, entonces uno no puede meditar así, o necesita aprender a meditar. Entonces, le toca a uno educarse en la meditación. La posición de la meditación es esencial, porque hay unos canales, o sea, que están allí. Esos canales, o sea, necesitamos nosotros, pues, ejercitarlos, ¿no? O sea, son canales energéticos que si la energía no corre correctamente, entonces nos llenamos de pereza, nos llenamos de frustración. Claro, porque es energía que está moviendo, entonces se atasca, ¿no? Es como unos intestinos que no fluyen correctamente, nos hace sentir mal, nos hace sentir incómodos, etcétera. Lo mismo sucede con los canales energéticos. Entonces, en esa comprensión, ¿no? O sea, entonces, llegará un momento entonces donde vamos concentrando nuestra atención correctamente. Y para no hacer muy larga la charla hoy, entonces, en un momento determinado aparece algo mágico. Entonces, nuestra misma energía creadora, nuestra divina madre, o sea, o algo dentro de nosotros, entonces aparece algo que nosotros lo mencionamos como aparece el mapa del tesoro. Entonces, ¿qué significa eso? La divina madre nos comienza a guiar internamente. O sea, nos va a mostrar qué paso hay que hacer, cuál es el próximo paso, cuál es el próximo paso. Ella es la única que nos va a dar las instrucciones, que nos puede dar las instrucciones de cómo hacer el trabajo. Ella sí sabe. Ella es nuestra energía creadora. Por eso necesitamos cultivar nuestra energía sexual, porque es allí, esa inteligencia está allí. Y una vez que uno ya entonces tiene una buena relación, ¿no? O sea, no solamente la madre física, ¿no? O sea, la divina madre tiene muchos otros elementos, hay que entender realmente qué es lo que eso representa en nuestra vida, ¿no? Entonces, cuando ya esa energía creadora, cuando ya hay una apreciación, punto, entonces ya, cuando uno aprecia a su madre física, uno la aprecia. Hay una apreciación y eso se demuestra en todas nuestras obras. Si uno aprecia a su divina madre, entonces también nuestras obras van a mostrar esa apreciación de alguna u otra manera. Si uno tiene cuidado con su energía, con su madre física, pues es fácil entenderlo porque necesitamos una referencia. Entonces, en nuestra vida diaria vamos a tener un cuidado, ¿no? O sea, con nuestra divina madre. Y bueno, si uno trata de tener una buena relación con su madre física, pues obviamente que tiene que aprender a entablar una relación con su divina madre, su madre, o sea, su divina madre. Lograr ese punto, pues requiere mucha meditación, requiere mucho trabajo, pero eso es lo que debemos de hacer, eso es lo que podemos hacer. Entonces, con ese trabajo de autoobservación, de cultivar, de cuidar, etcétera, entonces la Divina Madre llegará un momento que entonces nos da a nosotros, o sea, nos puede llegar a dar a nosotros, ok, esto es lo que hay que hacer. Y un día estamos sentados, podemos estar sentados meditando y ¡pum!, recibimos la primera indicación. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que aprender a escuchar. Si nos podemos concentrar, podremos escuchar. Si no sabemos concentrarnos, si estamos pidiendo que nos paguen la renta, que si nos... No, pues pensamos que todas esas cosas nunca lograremos encontrar la guía que estamos buscando para la autorrealización. Entonces,
estará uno meditando algún día y entonces vendrán esos momentos, oh, ya apareció. Entonces uno aprende a reconocer cómo entonces nuestro ser, nuestra divina madre, pues nos comienzan a guiar desde adentro. Entonces ya dejamos nosotros de pensar cómo hacer las cosas, dejamos nosotros de tomar simplemente decisiones, porque entonces ya preguntamos, ¿qué debo de hacer? ¿Cómo debo de hacerlo? ¿Con quién debo de estar? ¿Hacia dónde tengo que ir? Etcétera. Todos estos elementos, o sea, uno los puede preguntar, pero hay que sabernos, necesitamos aprender a entrar en nuestro mundo interior. Estamos hablando de una energía atómica, ¿no? O sea, todo eso, toda esa inteligencia está en nosotros. Pero el problema es de que como nosotros no hacemos nada, ¿no? Pasamos la vida, pero, o sea, nuestro cuerpo está sufriendo, nuestra mente está perdiendo todos sus talentos, sus capacidades, vamos perdiendo cada día todo, y no tenemos que llegar a una edad de la vejez, sino que ya a los 30 ya estamos careciendo de ciertas cosas, a los 40 y toda la vida vamos perdiendo y perdiendo y perdiendo, ¿no? Entonces, tenemos que cultivarnos, ¿no? O sea, tenemos que tener mucho cuidado, o sea, con nuestra vida, o sea, verla como un tesoro, ¿verdad? Que no debemos de desperdiciar, que no debemos nosotros eh, de dejar de valorar bien. Entonces, de ahí parten muchas bendiciones. Entonces, llegará un día, por ejemplo, que uno, o sea, todo lo podemos hacer, esto no es una cosa de solamente una persona o dos, todos tenemos el mismo potencial. A veces uno cree que uno es el único que no se puede concentrar o el único que no sabe hacer las cosas. Todos somos iguales, todos comenzamos desde el mismo punto. Pero llegará un día verdaderamente donde entonces nosotros verdaderamente podamos concentrarnos de tal forma que podemos nosotros aparentemente hacer cosas imposibles. Lo que hubiera parecido imposible en el pasado se convierte en posible para nosotros. Nuestra vida, en esencia, o sea, si nosotros tenemos que tener ciertas referencias, nuestra vida debe de ser un ejemplo de que logramos hacer cosas aparentemente imposibles para nosotros. Nuestra vida, ok, en el 2001, 2, 3, 4, en el 99, 98, desde el momento en que nosotros tomamos la decisión de hacer algo, cada día y cada mes y cada año de nuestra vida debe de tener algo que nos muestre que las cosas imposibles para nuestra mente son posibles a través de nuestro esfuerzo en el trabajo de sí mismos. Oh, claro, se logró esto, se logró lo otro, se logró esto, se logró lo otro. Entonces, bueno, hablamos de los tres factores. Entonces, bueno, por ejemplo, puede haber una parte de tiempo en un momento determinado que, bueno, uno progresa en el primer factor, o ve progreso en el segundo factor, o ve progreso en el tercer factor, porque así es la vida. Lo ideal fuera que uno viera en los tres, pero eso es muy difícil, porque nosotros no sabemos dedicarnos 100% a nada. Entonces, claro, la vida nos va a mostrar que primer factor, progreso. Segundo factor, después si no pasa al tercer factor. Pero la vida debe ser una cadena de logros en propósitos y en nuestra concentración, hasta que encuentre un sabor de esos logros, ¿no? O sea, cuando uno ya disfruta de tener esos logros, ¿no? El trabajo de sí mismo, entonces todo es muy fácil. Entonces ya después ni siquiera es un esfuerzo, ni siquiera uno levantarse a meditar o si tiene que hacer un trabajo específico en la meditación, etcétera. Ya entonces no es un trabajo, ya ni siquiera es un esfuerzo, sino que simplemente es parte natural de nuestra experiencia. Ya, con la familia, con las personas, todo eso, y todos estos elementos de nuestra vida normal se impregnan de esos logros. Y eso es lo que muchas personas están sufriendo, sufren porque quisieran ver cristalizados sus esfuerzos de alguna manera. Pero como no tenemos la continuidad, como no tenemos el interés, como no tenemos la disciplina, como no tenemos, no nos interesa meditar, 5 minutos de meditación, pero uno no llega a hacer nada, o sea, necesitamos aprender a meditar, o sea, si nuestro cuerpo no responde, entonces necesitamos tener un cuerpo que responda. Si necesitamos curarlo, sanarlo, cambiarlo,
perder un poco de peso a veces es necesario, si uno se deja engordar, si se deja, o sea, entonces ya no se puede mover, ya no se puede levantar, etcétera. Muchos elementos son importantes, ¿no? O sea, que nos van haciendo entrar, ¿no? O sea, en una entropía, en una pereza, hasta que no llegamos, dejamos de hacer todo. Hasta el último instante de nuestra vida, hasta el último aliento, necesitamos, debe ser un aliento que nos lleve a hacer un esfuerzo en el crecimiento, o sea, que nos ayude en nuestro crecimiento. Esta energía atómica es muy interesante, ¿no? Entonces, todos tenemos esa energía, está dentro de nosotros, ese es nuestro potencial. Ahora, claro, habrán momentos donde entonces vendrán situaciones, pues, o sea, que requieran que nosotros nos comprobemos a nosotros mismos si queremos algo. Eso es lo que se podrían llamar como las pruebas, ¿no? O sea, hay pruebas que son, o sea, no son pruebas, sino son momentos donde uno dice, bueno, ¿qué quiero? ¿Quiero progresar en mi trabajo interior o me quiero dar las vacaciones que siempre he soñado? ¿Quiero progresar en mi trabajo anterior o me apareció la muchachita bonita que dio los ojos verdes que siempre he querido? ¿O quiero trabajar en mi trabajo interior o apareció el muchacho que tiene la motocicleta o tiene el automóvil? Entonces ahí ya, entonces voy, ¿no? O sea, siempre aparecerán situaciones que entonces, bueno, ¿qué escoge uno? ¿No? O sea, entonces necesita uno estar siempre muy alerta, ¿no? O sea, ¿qué es lo que uno está escogiendo? Si uno aprende verdaderamente a observarse, se va a dar cuenta de que la mayoría de las decisiones en la vida las tomamos no porque sean convenientes para nosotros o sean beneficiosas, sino porque son deseos reprimidos. Matemático. Al fin apareció la mujer que siempre había soñado. Se le olvidó todo. Y al fin apareció el muchacho que siempre había soñado. O se consiguió algo nuevo, o apareció una cosa nueva, o apareció esto. Entonces vemos como siempre los deseos reprimidos tienen mucha fuerza en nosotros. Es que tener mucha atención en eso. ¿Por qué? Porque no tenemos un sabor, o sea, no hemos descubierto básicamente, o sea, la verdadera satisfacción, o sea, del trabajo interior. Se ha hecho mucho daño, ¿no? O sea, todas las religiones y todos los grupos han hecho mucho daño, ¿no? O sea, porque, o sea, a veces se puede convertir como en una obligación, ¿no? O sea, como en un trabajo forzado, como que tiene que ser algo serio, como que, no, o sea, uno no, como que, ¿no? Que es muy difícil, o sea, uno dejar sus cosas, pero no, para nada. Lo único que necesitamos es afinar la autoobservación, ¿no? Y esa autoobservación nos despierta la inteligencia, ¿sí? No hay nada que verdaderamente nosotros no ya tengamos dentro de nosotros. Entonces, es la puerta, se abre la puerta con la autoobservación. Entonces, de una u otra manera, o sea, cuando una persona recibe la enseñanza, hay dos posibilidades, ¿no? O sea, entonces, se abren las dos posibilidades. Una, que la persona quiera hacer un trabajo y la otra que no lo quiera hacer. Siempre lo más común es que la persona no lo quiera hacer, a pesar de que puede pretender querer hacer el trabajo, ¿no? O sea, pretendemos, recordemos que vivimos en un mundo de pretensión. Entonces vemos que siempre aparece una opción. Ahora, con la autoobservación va a suceder algo muy extraordinario. Cuando vivimos la vida mecánicamente, estamos haciendo eso sin darnos cuenta que estamos pretendiendo hacer las cosas. Es como, por ejemplo, uno está en el trabajo, ¿no? O sea, y viene el jefe, entonces uno se hace el ocupado, ¿no? O sea, así que está trabajando. Está haciendo el trabajo, pero ahí se hace ver que está más ocupado, ¿no? O sea, no somos expertos, pretendemos estar ocupados. O de pronto la mujer aparece y el esposo está sentado y se hace el que está leyendo, ¿no? Entonces, para que la mujer no lea. O la mujer, aparece el esposo y también se hace la que está en la cocina, ¿no? Entonces, somos expertos que pretendemos hacer cosas que no estamos haciendo. Esa misma actitud la tenemos con el trabajo interior. Nosotros, pues no tiene sentido que nosotros pretendamos hacer algo que no está, no está haciendo, porque nos estamos negando la oportunidad, o sea, nos estamos negando la posibilidad. Pero eso viene desde eso es muy antiguo, ¿no? O sea, eso viene desde muy atrás, pero habría que estudiarlo más profundamente. ¿Por qué? O sea, el momento en que fuimos expulsados del Edén, o sea, entonces en ese momento aprendimos nosotros a pretender estar haciendo el trabajo, ¿no? O sea, de observarnos, ¿no? Pero en realidad no lo estamos queriendo hacer. Entonces, con la autoobservación nos vamos a dar cuenta de ese fenómeno, que siempre estamos pretendiendo estar atentos.
Estamos pretendiendo estar concentrados. No estamos concentrados, estamos pretendiendo. La pretensión es uno de los elementos que tenemos que comenzar a observar. Entonces, siempre estamos pretendiendo estar bien. Llegamos a una reunión y bueno, pretendemos estar bien. Estamos en una escuela, pretendemos estar atentos. Entonces, hemos aprendido siempre estar en esa pretensión. Ahora, con la autoobservación sucede algo esencial. El día en que nos autoobservamos correctamente, nos vamos a dar cuenta de ese fenómeno y nuestra propia inteligencia nos va a reclamar por qué nosotros, por ejemplo, no estamos verdaderamente atentos. ¿Por qué no estamos verdaderamente interesados en ayudar a alguien? Nuestra propia inteligencia nos va a reclamar, que se puede traducir a nuestra propia conciencia. Por eso no nos gusta autoobservarnos, porque vamos a descubrir ese juego, ¿no? O sea, ese juego de la pretensión. Entonces, si nos autoobservamos, se despierta nuestra propia inteligencia. Entonces, habrán dos posibilidades. Una, que dejemos de autoobservarnos y sigamos entonces con los juegos normales psicológicos que todos tenemos. Otra, que entonces comencemos verdaderamente a escuchar nuestra propia conciencia, nuestra propia inteligencia. Entonces ya viene un gran reto. ¿Por qué? Porque en todos esos juegos que tenemos, cuando el esposo está sentado y no escucha a la mujer, pues tiene un interés de que no lo moleste, quiere entonces que no lo mande a sacar la basura, etcétera. Tiene su interés. Todos tenemos un interés para jugar los juegos que jugamos. Pueden parecer muy inocentes, pueden parecer muy simples o muy, etcétera. No, son juegos muy profundos. Se traducen a todo lo que hacemos eventualmente. Entonces, claro, podemos continuar con esas pretensiones, ¿no? O sea, entonces vemos cómo nuestras actitudes, nuestra manera de actuar, de hablar, todo está relacionado con esa pretensión. Hablamos de tal manera que nadie nos haga preguntas. Somos tajantes, ¿no? O sea, damos punto final, ¿no? He dicho. Entonces, bueno, tenemos muchos elementos de pretensión en nosotros. Con la autoobservación, entonces comenzamos a reconocer, ¿no? O sea, bueno, ¿qué estoy haciendo? Entonces, en el momento puede ser muy sutil y ya entonces tendremos que tomar una decisión. ¿Seguimos en los juegos de esto, de lo otro, de esto, de lo otro? ¿O vamos a ser reales de verdad? Está bien, entonces viene una gran decisión en ese momento. Todavía no estamos conscientes, todavía no hemos eliminado ego, todavía no hemos hecho nada, o sea, simplemente comenzamos con hacernos conscientes de cómo estamos funcionando. Y vamos a comenzar a rescatar una gran cantidad de energía para poder entonces invertirla, entonces ya en la muerte, ¿no? En el nacimiento o en el sacrificio. Entonces ya, eso ya determina muchas otras cosas. Sin energía, hablamos, por ejemplo, de sacrificio. ¿Con qué energía? Uno no tiene energía para hacer sacrificio. No tiene energía para salir a ayudar a nadie, para inspirar a nadie. O si uno le dice algo, nadie le cree a uno. Si uno nada. Y si uno quiere morir, pues no encuentra la manera, porque no sabe morir, porque no tiene energía. Y esa energía simplemente se va en todas estas pretensiones, ¿no? O sea, en la falta de nosotros funcionar a través de nuestra verdadera inteligencia. Pues vemos, ¿no? O sea, lo importante que son todas estas cosas, ¿no? Entonces, este año 2021, listo. Hacemos un resumen, ¿no? O sea, a través de los ojos de la enseñanza. ¿Qué he hecho? ¿Qué grado de autoobservación? ¿Cuánto he mejorado en mi autoobservación? ¿Cuánto he mejorado en esto, en lo otro? Si he trabajado en algún elemento psicológico, si me he propuesto en la salud, lo que sea que nos hayamos propuesto. Si uno quiere ser más inteligente, pues es posible. O sea, pues hay alguien de nosotros que haya decidido ser más inteligente este año, pues ojalá que pues, lo podamos lograr. Entonces uno comienza a hacer un resumen del año 2021. A ver si de pronto ser lo más honesto hasta que uno diga, bueno, o sea, nada, cero, no estoy en lo mismo, no importa. Listo. Pero si uno cree que estaba haciendo algo, pues entonces, ok, hay que mejorar entonces para el próximo año. Pues ya no hay mucho tiempo ya. ¿Verdad? Cada vez está más lejos la posibilidad de nosotros recibir mejores condiciones para el trabajo.
Ya lo que era anteriormente ya no se va a dar. O sea, ahora está cada día más difícil. Y va a estar más difícil, ¿por qué? Porque realmente que no nos damos cuenta, pero hay muchas cosas que están sucediendo en el planeta que nos están robando nuestra energía, nos están robando nuestro interés en el trabajo anterior. Entonces, no podemos confiar de que la situación cambie para el año que viene. Eso no va a suceder. Lo que necesitamos es cambiar nosotros, o sea, y dejar de depender de las condiciones externas para nuestro bienestar interno, para nuestro trabajo interior. Tenemos que recobrar esa autonomía de propósito, ¿no? O sea, no importa. O sea, y hay que buscar la manera entonces de movernos en medio de estas limitaciones, entonces, porque uno no se puede quedar atascado. Ya, o sea, nos han llevado a un punto donde entonces ya nadie quiere hacer nada, ya no, o sea, normalmente que, y todos seguimos como ovejas, muchas cosas, ¿no? O sea, tenemos que luchar en nuestro propósito, o sea, por el trabajo en sí mismo, ¿no? No hay que luchar en la sociedad, no hay que luchar nada externamente, pero a nosotros desarrollar esa rebeldía en nosotros, despertar la verdadera rebeldía, entonces el trabajo exterior se hace muy fácil. O sea, el trabajo del mundo exterior se convierte en algo secundario. O sea, ni siquiera requiere atención, o sea, para que uno ponerse a hablar de esto, de lo otro, porque eso no requiere ningún, entonces, gastar una energía de una manera innecesaria, ¿no? Entonces, en esta observación, o sea, esa energía atómica, hasta que entonces se comiencen a dar esas explosiones, pues comienzan a tener experiencias, a tener experiencias diariamente. Podemos decir, bueno, ¿cuándo fue la última vez que tuve una experiencia? Hace un mes, y eso que me acuerdo. No, necesitamos tener experiencias todos los días. Todos los días uno tiene experiencias. Ahora, si la energía la estamos trabajando correctamente, experiencias diarias, todos los días, ya o no, ¿no? O sea, tiene sus experiencias. Es algo que ya, es la vida misma, la vida es experiencia tras experiencia tras experiencia. Entonces esa energía atómica nos va a llenar de experiencia. Experiencia en esto, experiencia en lo otro, progreso. Entonces, claro, vivimos muy limitados a través de conceptos y situaciones muy básicas, ¿no? O sea, entonces, solamente lo que vemos con nuestros ojos es lo que estudiamos, lo que contemplamos, ¿no? O sea, pero algún día podremos salir, ¿no? O sea, de esa dimensión tan limitada. Pues todos los días necesitamos tener algún tipo de experiencia. ¿Cuál fue la experiencia de hoy? Hoy pude ver esto, pude ver lo otro de mí mismo, etcétera, etcétera. Hoy en una práctica o en una relación con alguien o en el trabajo pude entender algo sobre mí mismo, algo sobre mi vida. Eso es algo pues, que debería de ser la norma, ¿no? Debería de ser la regla. No lo es. Pueden pasar vidas y vidas y vidas y uno no experimenta nada, aparentemente, ¿no? Muchas cosas están sucediendo, pero uno puede parecer que no está experimentando nada, ¿no? Hasta que uno entonces ya encuentre el gusto, el sabor, ¿no? La experiencia en la mañana, la experiencia al mediodía, la experiencia a las 10, la experiencia a las 11. Y entonces escucharnos nosotros, escucharnos, o sea, tenemos que aprender a escuchar y a escucharnos nosotros también y ver qué excusas nosotros nos damos y le damos al mundo y a la vida por no ver nuestras propias experiencias, por no ver nuestro propio progreso. ¿Cuál es la excusa que utilizamos? ¿Y cómo creemos en esas excusas? ¿Cómo decimos? No, es que por esto y por lo otro. Es que yo estaba aquí, entonces llevo 2 años y todavía no me he podido salir de ese problema o de esa cosa. Entonces, tenemos excusas que nosotros mismos, que alguien nos mira desde afuera y dice, bueno, eso no es una excusa, pero que nosotros mismos la creemos y nos creemos que somos, estamos limitados así. O sea, alguien que yo aprecio profundamente me decía una vez, es que tengo las manos atadas. Y yo me quedaba mirando y decía, pero ¿cómo? No, es que yo tengo las manos atadas. Me decía, pero ¿cómo? Uno dice, y esta persona creía en ese momento que tenía, nada, todos tenemos todos en un momento dicen, no es que no puedo hacer nada, yo estoy aquí en esta situación 20 años, 15 años, 5 años, lo que sea, un día, 2 días, y no puedo hacer nada. O sea, no, para nada. Ahora, o sea, hay muchos elementos, ¿no? O sea,
tampoco es que, pero tenemos que observarnos, ¿no? O sea, tenemos que mirar, ¿verdad? O sea, ¿qué excusas nosotros? ¿Cuál es nuestra excusa maestra? ¿Cuál ha sido la excusa de mi vida para no desarrollar lo mejor de mí? Ay, es que no tengo energía. Ay, es que no tengo plata. Ay, es que la familia. Ay, es que fulano de tal. Ay, es que la misma mujer mía. Ay, es que el marido mío. Es que mis hermanos. Ay, ¿cuál es la excusa maestra que nosotros hemos utilizado para no ser lo mejor que podemos ser? Para no dejar que verdaderamente nuestro corazón sea el que se manifieste. Digamos que cualquier excusa es válida. Está haciendo mucho frío, está haciendo mucho calor, está haciendo mucha humedad, está haciendo mucho esto, está haciendo mucho otro. Entonces uno va por todas partes, o sea, siempre buscando excusas. Y llega un día en que nosotros, todo se convierte en una excusa. Uno se sienta a meditar y entonces ya le dio sueño, y le dio hambre, le dio ganas de ir al baño, y tiene 25 excusas ya listas para manifestarse, ¿no? Trabajo, por ejemplo, de sacrificio, ¿no? Wow, ¿no? Verdaderamente dedicarle tiempo a que otras personas, ¿no? O sea, encuentren la solución a sus problemas. Uy, hay una cantidad de excusas. No, es que tengo que hacer el trabajo mañana, me tengo que levantar a las 8 de la mañana para ir a trabajar a las 9:30. Es muy difícil, yo cómo me voy a levantar media hora más temprano, o porque me voy a acostar tarde hoy, sí, entonces mañana entonces no voy a... Entonces tenemos miles y miles de excusas, ¿no? O sea, que siempre estamos poniendo frente a todo lo que nosotros hacemos. Pues, ¿cuál es la excusa maestra, ¿no? Nuestra vida? No, es que desde chiquito conocíamos a alguien también años atrás, que una persona como de 65 años, ya, obviamente que pues, con mucha confianza, porque en realidad pues, esa es la vida. O sea, nosotros ya, ¿qué vamos a pretender? O sea, nosotros somos lo que somos, ¿no? O sea, entonces hablábamos con esta persona y entonces 65 años. Y decía, no, es que yo como fui a la primaria y solamente quinto de primaria, por eso nunca he podido hacer nada en la vida. Y decía, nosotros mirábamos porque era un trabajo, 65 años, y todavía tiene la excusa del quinto de primaria. Todavía tenemos la excusa del quinto de primaria. Y todos tenemos esas excusas maestras, ¿no? O sea, y las creemos. O sea, y podemos estar convencidos de que, o sea, que son reales. O, no, o sea, porque mi papá no me dio la bicicleta que yo quería cuando yo tenía los 12 años, por eso, entonces yo no soy así. Si yo hubiera querido ir a la escuela mixta cuando estaba adolescente, como no me mandaron a la escuela mixta, entonces por eso yo, no sé, me he casado, tengo 4 matrimonios, porque no sube, etcétera. Entonces no importa, o sea, en realidad ninguna situación ni ninguna excusa verdaderamente tiene sentido cuando lo miramos a través de los ojos de la meditación. Cuando llega uno el día en que uno se sienta y dice, Dios mío, ¿qué he estado haciendo? O sea, ¿qué es lo que yo estaba pensando con relación a todo lo que hago, todo lo que digo, todo con la relación, etcétera, etcétera, etcétera? Uno se puede sorprender y dice, wow, yo nunca he querido hacer nada. ¿Por qué uno no sabe? O sea, ni siquiera uno sabe por qué no ha querido hacer nada. Siempre buscando que alguien lo cargue a uno, que alguien le ayude a uno, que alguien le diga a uno, que alguien le dé la clave mágica, etcétera, etcétera, y nunca uno quiere descubrir por sí mismo el poder de su propia energía atómica. Entonces hablamos de que esta energía atómica, obviamente, que requiere, o sea, un nivel de, digamos, de dedicación, un nivel de entrega, un nivel de entendimiento, pero eso tenemos que hacerlo voluntariamente. No va a venir como un regalo divino. O sea, ¿qué daño más grande se ha hecho? ¿No? O sea, pensar que a través de las buenas obras nos vamos a ganar el cielo, o a través de la creencia nos vamos a ganar el cielo. Es un daño terrible. Ya el daño está hecho. Ya gran parte de la humanidad ya, todos hemos caído en ese problema. Entonces ya es muy difícil encontrar una persona que quiera hacer algo, que esté dispuesto a hacer algo, ¿no? Que diga, wow, necesito hacer algo, necesito transformar esta condición, necesito transformar esta mente, necesito transformar esta psicología. Ya es muy difícil. O sea, esa energía atómica, entonces, es básicamente el gran misterio. O sea, ¿cómo lo pudiéramos nosotros llamar? ¿No? O sea, es un gran misterio. Ya podemos nosotros explorar esa potencial. Entonces, ese es el camino. El camino es verdaderamente entrar, reconocer básicamente, o sea, todos estos elementos de nuestro comportamiento que nosotros todos tenemos, o sea,
educarnos con relación a nosotros mismos, comenzar a soltar básicamente todas estas cosas que nos mantienen a nosotros enredados en juegos absurdos, 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 absurdos. Obviamente que con nosotros porque tenemos confianza, o sea, si no, pues obviamente que, pero uno no puede salir a la calle y decirle a una persona, bueno, deje esas cosas absurdas que está haciendo. Se sienten, nos vamos a sentir ofendidos si alguien nos dice algo así, ¿no? Pero a través de la meditación tenemos que ser muy realistas, ¿no? Obviamente que pues este es un trabajo totalmente voluntario. Uno puede decir, detrás de esa libertad de escoger, o sea, cuando nosotros hablamos de la libertad, del libre albedrío, nosotros somos también muy eficientes, somos muy hábiles en decir, bueno, a mí que nadie me diga nada porque uno es libre de hacer lo que quiera. Eso simplemente está demostrando inmediatamente que uno no quiere hacer el trabajo. Porque detrás de esa excusa del libre albedrío, ya uno está mostrando que no está haciendo el trabajo. Porque cuando uno está haciendo el trabajo, cuando uno llega a querer hacer el trabajo, si alguien le dice a uno algo, uno escucha. Punto. Uno escucha. Si la persona tiene razón, maravilloso. Si la persona no tiene razón, también maravilloso. Entonces, pero siempre uno tiene que aprender a escuchar. Entonces, cuando nosotros generamos esta actitud de que a mí no me gusta que me diga nadie, que no hay nadie que tenga, no, sí, nadie le puede decir nadie a nada, porque, pero al fin, pero cuando uno está interesado en conocerse a sí mismo, o sea, siempre todo lo que viene de los demás tiene algo. Ya, si es verdad, pues entonces uno lo escucha. Si no es verdad, pues entonces uno lo deja pasar. No, no se tiene uno que complicar la vida, decir que fulano, ni que sultano, ni que esto, ni que lo otro, que me dijeron, que no me dijeron. Todas esas cosas son simplemente una demostración de que estamos enredados en esos juegos, ¿no? O sea, y entonces no estamos queriendo hacer el trabajo. Entonces ahí nos quedamos. Y eso se siente muy bien. Se siente como si tuviera sentido, como si estuviéramos defendiendo algo muy importante, etcétera. Son los mismos juegos de nuestra psicología, ¿no? Entonces, bueno, el año 2021, ¿no? O sea, entonces el año 2021, bueno, puede ser el año que viene, puede ser igual. Entonces, ¿qué cambios, qué queremos ver, qué logros queremos ver, o sea, por lo menos que si nos levantamos en la mañana, cómo nos queremos sentir? Queremos sentir que, o sea, cuando uno está progresando, uno tiene un cierto sabor sobre su vida. O sea, el progreso material externo, perfecto, todo eso va a suceder, queramos o no, pero internamente necesitamos sentir que estamos progresando internamente. ¿Qué significa progreso interno? Que nos observamos mejor, que tenemos mejor capacidad de autoobservación, o sea, que podemos ver mejor, o sea, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros deseos, nuestros pensamientos, y que entonces comenzamos a distinguirlos correctamente. O sea, este pensamiento viene de aquí, esta emoción viene de allá, este deseo viene del otro lado y esta frustración ya viene de dónde. Y entonces comenzamos nosotros a hacernos muy, muy hábiles, ¿no? O sea, en reconocer, o sea, nuestro mundo interior, o sea, para entonces ir comenzar entonces ya viene el proceso de muerte. Entonces ya proceso de muerte. Entonces, cuando uno puede reconocer un elemento, cuando lo puede ver claramente, entonces, ¡pum! ¡Pum! Entonces, dentro de la enseñanza, pues aprendemos, ¿no? O sea, que algún día cuando ya entonces nosotros lleguemos a tener una práctica correcta, tenemos la pareja que nos ayuda o no nos ayude, pero llegamos nosotros a adquirir esa castidad que estamos buscando. O sea, cuando ya dejamos de fornicar, cuando ya dejamos la lascivia, cuando ya dejamos todas estas cosas que nos roban tanta energía, cuando logramos esa castidad que estamos buscando, pues vamos a poder recibir lo que es la espada, una espada que, o sea, la espada de la voluntad, o sea, la espada del trabajo con esa energía nuclear que estamos hablando. Si no tenemos la espada, no importa, cogemos el corta uña que tenemos y comenzamos a darle al ego con el corta uñas. Por lo menos tenemos un corta uñas. Hay que darle con ese, si tenemos un látigo, entonces, para los que tienen, hay personas que tienen látigo, ya es otra cosa. Látigo es otra cosa. Todos tenemos corta uñas porque somos personas normales, pero cuando una persona ya entonces se dedica a desarrollar su voluntad, se dedica a hacer prácticas, o sea, a pasar por trabajos difíciles donde desarrolla su voluntad, entonces aparece el látigo.
Cuando la persona entonces ya comienza a trabajar con su energía creadora, entonces ya quiere la castidad, entonces aparece la espada. Entonces son trabajos que pues se nos da en la enseñanza. Entonces, si no tenemos látigo de espada, pues cortamos. Y uno puede llegar a ver, al principio todos empezamos por ahí, que cogemos al ego y a ese defecto y le empezamos a dar con el cortaúñas y después lo podemos ver así contra la pared, todo herido con el cortaúñas y eso hace la diferencia. Se puede llegar a morir así al principio. Y en realidad pues es la única manera para empezar. A veces uno quisiera tener la espada, o sea, la espada así como para coger el ego, o sea, que le quiten a uno todo el defecto de una vez. Así no sucede, hay que darle así. Y bueno, nos podemos tener esas experiencias en el mundo interior. Entonces el trabajo es eso, ¿no? O sea, el trabajo de la autoobservación, el trabajo de la transformación que estamos buscando. Entonces, el año 2021, o sea, ha sido un trabajo de definición. Siempre nos estamos definiendo. ¿Qué hemos querido? ¿Qué estamos buscando? ¿Qué queremos? Etcétera. Definidos, ¿no? O sea, entonces, así como, o sea, como buenos, ¿no? O sea, como ciertos soldaditos, o sea, como esos soldaditos van caminando, pues nosotros pues ponemos también nuestro uniforme, o sea, y entonces vamos a trabajar, nos convertimos en soldados, ¿no? O sea, con nosotros mismos, generamos una disciplina, comenzamos a vivir mejor, o sea, a hacer las cosas mejor, o sea, y el próximo año entonces puede ser el año de mejores triunfos, de mejores progresos, de mejores celebraciones, de mejor compartir, de mejor entrega, de mejor disciplina, porque no estamos solamente hablando de darle, dele y dele, ¿no? También está, o sea, la parte creativa, la parte, ¿no? O sea, de otros tipos de crecimiento. Entonces, no solamente es esa cara larga de sufrir y de soportar y soportar. No, hay otros elementos que también necesitamos alimentar. Entonces, el año 2021, pues no estaba supuesto a hacer una charla para hacer un resumen del año 2021, es la energía atómica, pero esa energía atómica pues requiere de todos estos elementos para que nosotros nos vayamos puliendo, ¿no? O sea, entonces, bueno, así esperamos que pues, ¿no? Todos estemos inspirados, ¿no? O sea, un abrazo para todos.